Hoy, en Odisea Estelar. Sé lo que quiero. Tengo un objetivo. Tengo opiniones. Una religión y amor. Haré que escuchen mi voz. Saldré al mundo y trabajaré por la humanidad. Anne Frank, una adolescente que vivía en los Países Bajos, escribió estas palabras en su diario, que mantuvo durante más de 2 años mientras se escondía durante el Holocausto. El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático y auspiciado por el Estado de aproximadamente 6 millones de judíos europeos por parte del régimen nazi y sus colaboradores. Anne Frank fue una de los 1.5 millones de niños judíos europeos asesinados durante el Holocausto. En enero de 1933, Adolf Hitler y el partido nazi llegaron al poder en Alemania. Su ideología era racista, nacionalista y antidemocrática. Los nazis eran antisemitas, lo que significa que tenían prejuicios y odiaban a los judíos, y personas como Anne y su familia. En la primavera y el verano de 1933, el partido nazi liderado por Hitler impulsó la violencia en contra de los judíos que vivían en Alemania y buscaban escapar de la persecución nazi. Otto Frank llevó a su familia desde su hogar en Alemania a Ámsterdam, en los Países Bajos. Anne y su hermana Margot tenían 4 y 7 años. Durante los siguientes 6 años, el gobierno controlado por los nazis fue eliminando gradualmente los derechos y las libertades de las muchas personas judías que permanecieron en Alemania. Excluyeron y persiguieron a los judíos de la sociedad alemana. Se colocaron carteles antisemitas por toda Alemania. El régimen nazi alemán promulgó medidas antisemitas, como leyes discriminatorias y violencia organizada dirigidas a los judíos de Alemania. Del otro lado de la frontera, en los Países Bajos, la familia Frank estaba a salvo. Pero la Alemania nazi comenzó a expandir su territorio. En septiembre de 1939, la Alemania nazi invadió Polonia y dio comienzo a la Segunda Guerra Mundial. A medida que la Alemania nazi tomaba más territorio, millones de judíos quedaron bajo su control. Ellos también perdieron sus derechos y estaban ahora en peligro. Aproximadamente 8 meses después, el 10 de mayo de 1940, la Alemania nazi invadió los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia. Las autoridades alemanas pasaron a controlar los Países Bajos, implementaron nuevas leyes discriminatorias contra las personas judías. Cuando comenzó su diario en 1942, Anne escribió sobre ese entonces. Una serie de decretos antijudíos restringió severamente nuestra libertad. Se requirió que los judíos llevaran una estrella amarilla. Se les exigió que entregaran sus bicicletas. Se les prohibió viajar en automóvil. Se les prohibió ir al teatro, el cine o cualquier otra forma de entretenimiento. Se los obligó a asistir a escuelas judías. El padre de Anna, Otto, solicitó emigrar a Estados Unidos. Pero los Estados Unidos tenían leyes que limitaban el número de personas que podían ingresar cada año. Era muy difícil emigrar. La guerra pronto hizo imposible que los Frank abandonaran los Países Bajos. La Alemania nazi y sus colaboradores pronto comenzaron a deportar judíos de toda Europa a campos especializados llamados centros de exterminio en Europa del Este. Estas deportaciones incluyeron a los judíos de los Países Bajos. Durante el Holocausto, más de 2,5 millones de judíos fueron asesinados en estos centros de exterminio. Cientos de miles más fueron encarcelados en campos de concentración, obligados a trabajar hasta que muchos murieran de hambre por enfermedades o asesinados. Además, escuadrones especiales asesinaron a hasta 2 millones de judíos en fusilamientos masivos. En 1942, las autoridades comenzaron a enviar avisos a los judíos que vivían en los Países Bajos. Los avisos ordenaban a las personas judías que se presentaran a las autoridades. Había graves castigos si no obedecían la orden. Las autoridades alemanas finalmente deportaron a 100,000 judíos de los Países Bajos a centros de exterminio, donde la mayoría fueron asesinados.
El 5 de julio de 1942, Margot Frank, de 16 años, recibió un aviso para presentarse en un supuesto trabajo. Otto Frank había estado preparándose para aquel día. Creó un escondite para la familia detrás de una estantería en una serie de habitaciones de la parte trasera de su negocio, en pleno centro de Ámsterdam. Ana lo llamó el anexo secreto. La familia Frank se escondió el día después de que Margot recibiera el aviso. Ana tenía 13 años. El compañero de trabajo de Otto, Herman van Pels, su esposa August y su hijo de 15 años Peter, se unieron a los Frank en su escondite. En su diario, Ana los llamó los Van Daan. Después de unos meses en el escondite, las familias decidieron que había lugar para una persona más. Fritz Pfeffer, un dentista a quien Ana llamó Albert Dussel en su diario. Otto reclutó a amigos de confianza para ayudar a esconder a las familias en el anexo secreto durante los 2 años siguientes. Estas personas valientes arriesgaron sus vidas para llevar comida, libros, ropa y noticias a los escondidos. El 28 de marzo de 1944, una transmisión de líderes neerlandeses en Londres instó a la gente de los Países Bajos a documentar la vida durante la ocupación nazi en diarios, cartas y otros registros. Ana, que escuchó la transmisión en la radio ilegal del anexo, decidió que le gustaría publicar el diario que había comenzado en 1942, revisó sus entradas y las preparó para su publicación, incluso reescribiendo algunas de las entradas antiguas para agregar más detalles. El 6 de junio de 1944, los residentes del anexo secreto se emocionaron al escuchar que las fuerzas aliadas habían desembarcado en Normandía, Francia. Esta invasión, conocida como el Día D, marcó un importante punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. Ana escribió: Aún no sabemos, pero donde hay esperanza, hay vida. Nos llena de valor fresco y nos hace fuertes de nuevo. Habían estado escondidos durante casi 2 años. El 4 de agosto de 1944, todos los residentes del anexo secreto fueron arrestados. Algunos de sus ayudantes también fueron arrestados. Los historiadores todavía están tratando de averiguar cómo atraparon a los residentes del anexo secreto. Algunos argumentan que fueron traicionados por uno de los empleados de la empresa o por un vecino, mientras que otros dicen que pudieron haber sido descubiertos por la policía, registró el edificio en busca de otra cosa. Después de su arresto, los 8 residentes del anexo secreto fueron enviados al campo de tránsito de Westerbork. Después de un mes, fueron deportados al campo de concentración y centro de exterminio de Auschwitz-Birkenau, en la Polonia ocupada por Alemania, donde fueron seleccionados para trabajar. Las familias fueron separadas. Otto Frank nunca volvió a ver a su esposa ni a sus hijos. Edith Frank, la madre de Ana, murió de enfermedad y hambre en Auschwitz en enero de 1945. Anne y Margot fueron enviadas más tarde a Bergen-Belsen, un campo de concentración en Alemania. En febrero de 1945, ambas se enfermaron y murieron. Ana tenía 15 años y Margot tenía 19. Bergen-Belsen fue liberado por soldados británicos y canadienses aproximadamente 6 semanas después de la muerte de las jóvenes. Otto fue liberado en Auschwitz por el ejército soviético. Fue el único residente del anexo secreto que sobrevivió al Holocausto. Otto regresó a Ámsterdam después de la guerra, donde Miep Gies, una de las jóvenes ayudantes neerlandesas, le entregó el diario de Ana. Lo había salvado con la esperanza de devolvérselo a Ana después de la guerra. Otto sabía que Ana soñaba con ser una autora y publicar sus obras. Entonces, publicó su diario. En 1947, 2 años después de que terminara la guerra, Otto pasó el resto de su vida asegurándose de que las vidas y experiencias de su familia en la clandestinidad fueran recordadas. Murió en 1980. Quiero ser útil o llevar alegría a todas las personas, incluso a aquellas que no he conocido. Quiero seguir viviendo incluso después de mi muerte. Cuando escribo, me libero de mis preocupaciones. Mi tristeza desaparece.
se me anima el espíritu. Y esa es una gran pregunta. ¿Podré alguna vez escribir algo grandioso? ¿Me convertiré alguna vez en periodista o escritora? Ana Frank. Ana escribió su diario durante más de 2 años mientras se escondía en el anexo secreto. Murió durante el Holocausto cuando tenía 15 años. No fue famosa en vida, pero su diario ha sido traducido a más de 70 idiomas. Ha sido leído por personas de todo el mundo que continúan aprendiendo de su historia. Si te gustó el video, no dudes en dejar un like y suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada que se suba un nuevo video. Y recuerda, quien no conoce su historia está condenado a repetirla.